En México, el gobierno federal prepara una nueva reforma en el sistema de salud. Con ella se complementa el ciclo de despojo llamado reformas estructurales, todas orientadas a la entrega de fondos públicos a empresas privadas, con algunos efectos positivos para un puñado de empresarios nacionales y extranjeros y con muchos efectos negativos para la salud de la mayoría de la población. ¿Cómo es que se logra esto? El dinero del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular y de los servicios de los estados salen de nuestros impuestos, o sea, del pueblo mexicano. Con la reforma, ese dinero, en lugar de ser invertido para mejorar estas instituciones, comprar más tecnología y construir más y mejores hospitales, será pagado al sector privado, ya que muchos pacientes se atenderán ahí, o como ya está ocurriendo en la actualidad, que los estudios de gabinete y laboratorio se compran a empresas privadas, al igual que las medicinas. Y todo para que los empresarios de la salud puedan quedarse con millones de pesos de ganancias. Estos cambios que se proponen ahorita no son cambios del gobierno de Peña Nieto, o sea, son cambios que se vienen preparando desde el gobierno de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, por parte de todos esos gobiernos y impulsados en mucho por la Fundación Nacional para la Salud, FunSalud, que es un organismo patrocinado por los grandes empresarios de este país y que esta reforma ha transitado por un conjunto de fases. La primera de ellas ocurrió a mediados de los 80 cuando se empezó a estrangular a las instituciones públicas de salud. Se les redujo el presupuesto real con el que tenían que atender a los pacientes, se dejaron de contratar o se contrataron mucho más médicos, se sobrecargaron de trabajo, la atención se deterioró y entonces sobre la base del descrédito de las instituciones públicas, que fue el primer paso, se montó un segundo paso que fue el Seguro Popular, que es introducir los mecanismos de aseguramiento parcial, es decir, con paquetes de acciones limitados, y ahora de lo que se trata, después de esas dos grandes medidas, es de sustituir nuestras grandes instituciones públicas de salud por instituciones privadas que trabajan con mecanismos de aseguramiento parciales que les permiten entonces sí disponer de los fondos públicos en salud para tener un fin de lucro. Los cambios que están ocurriendo dentro del sector de la salud están principalmente motivados por las políticas actuales como es el Seguro Popular. El Seguro Popular aumenta el número de derechohabientes, llamémoslo así, para que acudan a atenderse, pero no aumenta la infraestructura, no se crean más hospitales, no se crean más centros de salud, no se ha llenado todavía lo mínimo necesario para que los servicios de salud funcionen adecuadamente, como para poder abrir los servicios a un grupo más de población. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, hace que el servicio sea cada vez más deficiente. Con el aseguramiento universal, los funcionarios del gobierno están tratando de hacernos creer que ahora sí todos vamos a tener acceso a los servicios por igual y que vamos a poder escoger entre el IMSS, el ISSSTE o el Seguro Popular, incluso el privado. Eso no es cierto. Lo único que nos garantizan son un paquete de procedimientos mínimos que muchas veces se reducen a la receta de aspirinas o medicamentos muy elementales que no resuelven el problema de salud. Y muchas enfermedades graves y costosas, pero muy frecuentes, no se incluyen. Yo creo que nadie podría estar en contra del aseguramiento universal, pero ¿qué entendemos por aseguramiento universal? Si hablamos de aseguramiento universal con un acceso adecuado a los servicios de salud, a unos servicios de salud de calidad, en donde se atiendan a todas las enfermedades, todas las patologías y se dé respuesta a ello, pues bienvenida. El problema es de que, como se está planteando en esta reforma, ese acceso universal se limita a ciertas regiones, se limita a ciertos padecimientos, se limita a ciertas condiciones.
por un lado, cuando ya estás planteando un límite de qué es lo que sí se puede atender y qué es lo que no se puede atender, de facto estás dejando fuera la posibilidad de cobertura de lo que sea realmente necesario de ser atendido. Entonces eso no puede llamarse universalización. Por otro lado, lo que ellos llaman como universalización, asemejándolo a lo que es la afiliación, otra vez es una falacia, porque una cosa es tener tu póliza de seguro y otra cosa es poder hacer efectiva esa póliza. Universalidad es que todos puedan atenderse por igual, de cualquier tipo de padecimientos, independientemente de la capacidad de pago. En nuestro país, la salud, y con la reforma sobre todo, la salud, más que ser vista como un derecho, es vista como una mercancía, que como todas las mercancías se compra y se vende. Entonces, si tú instauras que la gente pobre en este país solo tiene capacidad de pago subsidiado por el Estado para un paquete limitado de acciones, mientras que otros sectores tienen amplia capacidad para comprar todo tipo de servicios a través de seguros o con pago directo del bolsillo, entonces lo que estás haciendo es crear mexicanos de primera, de segunda y de tercera en términos de la cantidad de prestaciones y la calidad de los servicios que se le pueden ofrecer. ¿Y por qué tenemos un sistema de salud tan inequitativo, en el que lo que menos importa es la salud? La privatización de los servicios puede tomar muchas formas. Una forma básica que ya existe en nuestro país es la subrogación de servicios. Es decir, el IMSS dice en tal lugar yo no puedo atender a tales o cuales pacientes y entonces los deriva a una institución privada. No le cobran directamente al paciente, sino que mes con mes se hace digamos que un corte de caja, ¿no? Y se manda la facturación al IMSS y es el IMSS el que se encarga de pagarle a este ente privado, ¿no?, la atención de ese grupo de pacientes, ¿no? Así es como se da, digamos, esta participación entre el IMSS, que es público, ¿no?, a estas unidades de atención de salud privada. Cuando me mandan hemodiálisis me dicen que me voy a ir a un hospital donde ellos mandan a subrogación a todos los pacientes ahí. Yo pregunté que por qué ahí no me iban a hemodializar. La respuesta que ellos me dieron fue de que no había ya capacidad para varios enfermos. Entonces, al momento de eso, pues optamos, ¿no? O sea, uno como paciente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Lo acepto o lo dejo? Si lo dejo, ¿quién me va a hemodializar? En el momento en que se abre una licitación, finalmente hay muchas empresas que concursan y una de estas, de las más grandes, pues es Grupo Ángeles. Uno pensaría, cuando se imagina que se va a atender en Grupo Ángeles, que se va a atender en el Hospital Ángeles Mosel o en el Hospital Ángeles México o en el Ángeles Pedregal, pero la realidad es que son clínicas o unidades médicas que se construyeron en la periferia de la ciudad, digamos en las zonas conurbadas, en estos cinturones de pobreza de alrededor de la ciudad, y entonces son unidades médicas como muy poco equipadas. Cuando llegamos a Grupo Ángeles fue un caos. Los pacientes que salían hemodializados salían mal. Los pacientes que entraban en el primer turno casi vinieron entrando a las 10 de la mañana cuando su horario era a las 6 de la mañana. Yo vine entrando, que era mi tercer turno, que es a las 2 de la tarde, vine entrando como a las 5 de la tarde. Empiezan a haber muchas fallas en cuestión del personal de enfermería. En lo personal yo les tuve que decir varias veces que así no se retornaba. Ellas no sé, por su jerarquía que se decían tener, pues es que así es. No, discúlpame, pero así no es. Yo no me estoy hemodializando de un día para mañana. Yo llevo 3 años y así. No, pues es que así tenemos la orden. Conforme fue pasando el tiempo, las mismas enfermeras decían que nada más las habían agarrado y vámonos a hemodiálisis, sin tomar cursos, sin tomar nada. Entonces decía, ¿y tú me funcionabas? Pues sí, pero es que yo tenía que hacer mi trabajo. Ah, órale.
Entonces uno así se va a dar cuenta y va tomando desconfianza de todo lo que viene adelante, ¿no? Específicamente en la unidad donde me tocó trabajar, era una llantera. Compran el terreno, digamos que al vapor, y construyen una unidad hecha de tabla roca, ¿no? Como que sin realmente todas las especificaciones sanitarias de un establecimiento de salud. Y ya cuando llegamos aquí, que como usted me pregunta que cómo eran las condiciones, pues uno aparentemente las veía bien, pero ya cuando fue pasando el tiempo, que ya el ventilador ya se estaba goteando, que ya las puertas ya no servían. Otras ocasiones, aquí en esto mismo, nos tuvieron que trasladar hasta supuestamente a La Matriz, que es Polanco, porque no había agua. O sea, yo creo que si vas a agarrar una responsabilidad de vida, tienes que dar calidad a la vida. Por ejemplo, cuando remodelaron ahí, se supone que para nosotros debe de haber mucha higiene. A lo mejor yo traigo fístula, pero los traen catéter. Está el hoyito ahí. Y así andaban chambeando. Y eso está mal. Antes el seguro nos daba las eritropoyetinas. Esa es una vacuna que a nosotros nos ayuda mucho para la anemia. Nos las daba y nos las traíamos acá y nos las aplicaban. Igual, de repente que ya no te la puedo aplicar, que porque es una regla del hospital, o sea, de aquí de Ángeles, ya no te la aplico. Bueno. También antes nos daban permiso de que nos aplicaran medicamento. Y ahora ya no. Ya no, vamos, o sea, esto refiero a que, pues yo creo que porque se gastan las jeringas, ¿no? O por qué. Nunca nos dan una explicación del por qué. Pues muy a gusto, la verdad no estoy. Inclusive el día de hoy nos cambiaron unos filtros. Yo por otros doctores que me han dicho que a mí me deben de dar 4 horas, sé también que el filtro debe ser más grande, la membrana. Primero aquí nos tenían con 180 y luego me pusieron el 200 y yo siento que sí me sentía muy bien. Y ahorita tiene ahí el número de 80, o sea, quiere decir que no está ni a la mitad de los otros. Y yo me pongo a pensar, digo, hay una compañera, pesa 46 kilos. Yo pienso, digo, si a ella que está delgadita no le va a ayudar, a mí menos. El filtro reusado es de que hoy me viene a hemodializar. Mañana, hoy mismo agarran mi filtro que ya usé, lo llevan aparentemente a un lugar donde se va a esterilizar, el cual no era así. No tenían el material adecuado para un reuso. E incluso yo le decía a las enfermeras, ¿sabes qué? Acuérdate que todos somos seres humanos. Lava bien los filtros, no los dejes sucios. O sea, yo les decía, pero yo jamás y nunca acepté que me pusieran un filtro reusado. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la situación de un filtro reusado? Que no había posibilidades de seguir poniendo los nuevos. ¿Y qué pasa? A los que nos pusimos a dar así a decir no, me lo respetaron. Pero los pacientes nuevos que venían de otra clínica, sí se los metieron. Como 2 meses estuvieron usando este filtro reusado. Todos nos fuimos a la 25 a decir por qué. Ya después, resulta que otra vez filtros nuevos. Entonces, no sé dónde esté la situación, si aquí o allá. O sea, uno a otro se echa la culpa. No que la clínica 25, no que los de Ángeles, ya sí están. No se ponen nunca de acuerdo. He ido a quejarme hasta Polanco, pero es lo mismo. Yo siento que no sé si nada más agarraron esta licitación por hacer una feriecita o en verdad les interesamos. Yo no lo veo así. Yo siento como que vamos a hacer una lanita y se van muriendo. Y yo así lo veo. Esta promesa de que las unidades privadas subrogadas vienen a solucionar el problema
de rezago, el problema que no puede atender el IMSS, no es cierto, ¿no? La realidad es, se están muriendo más, se están enfermando más, no son tratados de manera integral y no solucionaron el problema, ¿no? No por el hecho que tú tengas insuficiencia renal y sabes que a lo largo de esa enfermedad te vas a morir, no puedan hacer ya nada por ti. Otra posible forma de privatización es que las endoscopías o el cateterismo cardíaco o muchos análisis de laboratorio o las resonancias magnéticas nucleares, el IMSS, en lugar de invertir y comprar los recursos necesarios y contratar el personal necesario para realizar esas intervenciones, se los compre a privados. Es decir, no le manda al paciente entero para que lo atiendan en otro lado, sino solo ciertos procedimientos. Eso ya está ocurriendo en muchas unidades del Seguro Social. Aunque el trabajador IMSS toma las muestras, procesa las muestras, da el reporte de las muestras, ya los aparatos, ya el equipo, ya las impresoras, todo eso ya está de alguna manera subrogado. Los sistemas en red para la generación de resultados, ya todo eso es subrogado. Y a veces llega a pasar que hay estudios que no se tienen, digamos, a la mano o que no son rutinarios, y esos estudios especiales incluso generan como un costo extra, ¿no? que se le llama por compra directa. Entonces, bueno, hay muchas formas de privatización. Otra forma de privatización que se ha ido desarrollando sin plan y de manera más o menos anárquica en el país es que en la medida en que los servicios del primer nivel de atención en México son bastante malos e insuficientes, las farmacias han llenado un enorme hueco producto de la deficiencia de los servicios de salud estatales con los consultorios anexos a las farmacias, que hoy, por citarte un dato, una cadena de farmacias, la del Dr. Simi, reporta en su página de internet estar dando cada año aproximadamente 80 millones de consultas. Para que te hagas una idea del tamaño del asunto, en México el sector público en el primer nivel de atención da aproximadamente 240 millones de consultas. Y otra última forma que ha proliferado en América Latina y que ha proliferado en México también en la industria eléctrica es lo que se llama la asociación público-privada. El Estado transfiere a una empresa privada la responsabilidad de construir y operar un hospital. El Estado le va a dar fondos para la operación del hospital para que atienda a los pacientes ahí, y se supone que pasados 20, 30, 40 años, los privados le devolverán la institución al Estado, que pasará a ser propiedad estatal. Este tipo de asociaciones público-privadas representan un negocio redondo para las empresas. ¡Pueblo, escucha! ¡Tu salud es nuestra lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Tu salud es nuestra lucha! Frente a la reforma, todos tenemos que actuar porque el derecho a la salud es un derecho universal. Esta idea de un sistema de salud regido por la lógica del derecho y no por la lógica de las ganancias, creo que debe retomarse, y que todos los mexicanos debemos de defender un sistema que nos ha costado muchísimos años en edificar. Sí hay la capacidad técnica, sí hay la posibilidad, y simplemente no se ha querido hacer, y prácticamente costarían la mitad. Necesitamos informarnos, necesitamos organizarnos, unirnos, comunicarnos. Ante esta embestida del gobierno mexicano contra el sistema de salud, hacemos un llamado a la ciudadanía a organizarse y a generar un debate crítico, impulsar la movilización y la resistencia a la propuesta que convierte a la salud en mercancía.